imagino que sí se puede ver mi pantalla. Yo estoy viendo que está ok, ¿no? Cuando ustedes inician el software de tecla, va a aparecer una primera ventana, ¿no? Lo que voy a hacer es básicamente eh, hay un mensaje, perdón. Básicamente lo que voy a hacer es mostrarle un primer alcance respecto al software, ¿ya? Para que tengan una idea de qué es lo que se puede lograr con este software, ¿no? Tecla Structureless es un software que está básicamente orientado a lo que es estructura metálica y concreto armado. Ya esas son las fortalezas que tiene el software. Tecla Structureless tenemos, eh, a veces se suele confundir, ¿no? Bueno, el propietario es la empresa que es Trimble, ya, y tiene un tecla Structure que es específicamente para modelado BIM y un tecla Structure Design que es para lo que corresponde a lo que es diseño de estructura, ¿no? O sea, podemos hacer también cálculo estructural con el software de tecla Structural Design. El día de hoy vamos a ver solamente lo que es modelado BIM porque estamos orientados a un curso del tema de modelado, ¿no? Entonces, pero es bueno conocer que podemos interactuar también con ambos software para poder hacer modelado y diseño a la vez, y ambos software se comunican bastante bien cuando queremos hacer la interoperabilidad entre diseño y elaboración de documentación o de planos, ¿no? O la gestión de la información de los modelos, ¿ya? La primera ventana, cuando nosotros abrimos el software, nos aparece esta pequeña ventana. Es un software bastante amplio que tiene muchas configuraciones, muchos entornos para diferentes países en los que se vende, digamos, ¿no? Pero usualmente, por ejemplo, si es que nosotros no tenemos ninguna configuración, yo uso, por ejemplo, lo que es el entorno por defecto, ¿ya? Pero tiene, digamos, muchas plantillas ya para que se ajustan a estándares de diferentes países, porque hay diferentes países que tienen ya unos estándares predeterminados, el estilo de línea, colores, etcétera. Ya se puede tener preconfigurado, ¿no? También tiene varias de las funciones con las que se puede usar, por ejemplo, si eres un diseñador de puentes, si eres un contratista de concreto, simplemente para ingenieros, ¿no? Si eres alguien que se dedica a lo que es el detallamiento de estructura de concreto prefabricado, digamos, ¿no? Y lo que es el Rival Tailor, que viene a ser para aquellos que quieren modelar lo que es estructura de concreto armado, ¿no? Y la configuración básicamente viene de acuerdo a la licencia en la que uno tiene del software, ¿no? En este caso es una licencia educacional. Aquellos que quieran o lleven el curso, se les va a dar las pautas para poder descargar lo que es la licencia educacional, ¿no? Entonces, esa es una primera vista del software, ¿ya? Y aquellos que ya de repente manejan Revit o otro software del entorno BIM, eh, es un poco más o menos, digamos, el eje, ¿no? El eje de cómo se maneja el tema del BIM es más o menos parecido, ¿no? No es igual, pero cuando trabaja con geometría 3D existen, por ejemplo, en Revit lo que llamamos parámetros, aquí le llaman atributos, existe el tema de las coordenadas, el tema de los niveles, ejes, que es bastante parecido, ¿no? Entonces, se te hace un poco más sencillo, si es que ya conoces Revit, se te hace un poco más sencillo de entender cómo es que funciona lo que es tecla, ¿no? Mm, Obviamente que tiene muchas diferencias en otras cosas, en dónde se encuentran las opciones o cómo es que se hacen los filtros o una que otra cosita adicional, ¿no? Pero ayuda mucho en ya tener conocimiento previo con respecto a lo que es un modelo de BIM, ¿no? Pero cabe recalcar que si es que no se tiene ningún conocimiento previo con respecto a algún software de modelado, nosotros comenzamos desde cero. Entonces no hay ningún inconveniente en cuanto o un, digamos, conocimiento previo de un software BIM si es que queremos llevar el curso del Tecla Structures, ¿no? Por ejemplo, tenemos las opciones de primera mano, ¿no? Que son la opción de crear un nuevo modelo, ¿ya? Tenemos las opciones que es para trabajar con modelos compartidos, ¿no? Que es el model sharing que le llama, que vendría a ser pues el trabajo colaborativo que se tiene, si lo comparamos con Revit, ¿no? Ya que es el software muy usado también con respecto al tema del modelado.
El model shading, los modelos compartidos, viene a ser una opción que nos permite trabajar de manera remota, ¿no? En diferentes lugares del mundo, ¿no? Pero en un solo proyecto, ¿ya? Y funciona bastante bien. Los modelos se pueden sincronizar sin ningún problema, ¿no? De lo que nosotros hemos llegado a usar de la época de la pandemia, por ejemplo, que fue obligatorio trabajar con modelos compartidos prácticamente, este, nos quedamos muy a gusto con esta opción de los modelos compartidos, ¿no? Y la opción de modelos recientes o todos los modelos que es un poco parecido al resto del software, ¿no? Si nosotros queremos crear un nuevo modelo, simplemente le colocamos el nombre del nuevo modelo, le colocamos dónde queremos guardarlo, por ejemplo. Supongamos que yo lo voy a guardar, a ver, por aquí, ¿no? Y ponemos el nombre del modelo, ¿no? Una vez realizado eso, se pone a crear el modelo y automáticamente se crea el modelo, ¿no? Por ejemplo, ahí hay que tener muy bien en cuenta en el tema de tecla, ¿no? Algunas cositas, algunos tips que de repente no se dicen o no se conocen a primera mano. Cuando tú creas un software, tú creas un modelo nuevo dentro de tecla, es bueno ya tener definido desde un inicio el nombre del archivo, ¿no? Si estamos trabajando con estándares con la ISO 19650, en la que los nombres de los archivos tienen una cierta categorización, ¿no? O numeración, hay que tener en cuenta que el nombre de nuestro archivo ya debe estar más o menos predefinido, ¿no? Les menciono eso porque si nosotros más adelante queremos cambiar el nombre del archivo, es un poco más complicado, ¿no? No es imposible, solamente que es un poco más complejo. Y le digo eso porque cuando nosotros creamos un archivo, ¿no? Un archivo o un modelo, digamos, dentro de Tecla, a diferente de otro software, no es simplemente un archivo, ¿no? Si yo, por ejemplo, voy a abrir acá, perdón, voy a abrir aquí la carpeta del modelo, ¿no? Que aquí se llama carpeta de modelo. Cada modelo de Revit modelo de Tecla, perdón, que yo cree, se me va a crear una carpeta, ¿no? Una carpeta con un montón de archivos que son diferentes tipos de base de datos o configuraciones que me maneja Tecla internamente, ¿no? O sea, todos estos elementos que yo tengo aquí, ¿no? Dentro de esta carpeta que le he guardado como modelo nuevo, por ejemplo, todos estos elementos me configuran a mi modelo, ¿no? O sea, si yo borro alguno de estos archivos, el modelo no me va a abrir correctamente. Voy a tener ciertos inconvenientes, se me va a borrar algún tipo de información o simplemente me va a decir que hay un error en el modelo y no se puede abrir, ¿no? Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, es un poco diferente, ¿no? Pero también es un poco, la estructura de la información que le tiene ayuda bastante a que el software sea muy ligero, ¿no? Quiere decir que no, el programa Tecla no está constantemente leyendo toda la información de un solo archivo, sino que cada vez que quiere una cierta información de, por ejemplo, de parámetros, quiere información de dibujos, quiere información de un historial, lo va a buscar en una carpeta específica y no tiene que estar leyendo un solo archivo y recorriendo toda la información, digamos, de una sola base de datos, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes ventajas, por ejemplo, que tiene Tecla Structures, es que podemos manejar modelos muy grandes, por ejemplo, modelos de estructuras de refuerzo de 2 gigas, 3 gigas de peso, y con una computadora muy simple, ¿no? Entonces, esa es una gran ventaja porque si nosotros intentamos manejar modelos muy extensos de estructura de refuerzo, es muy complicado manejarlos con software, por ejemplo, como Revit, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes ventajas, por ejemplo, de Tecno, ¿no? Y lo vamos a ver que, por ejemplo, en la laptop, en la laptop que estoy manejando, que no va a tener ningún problema en lo que es abrir los modelos, ¿no? Entonces, esa es, por ejemplo, la primera mano de lo que viene a ser, de lo que vendría a ser un entorno de Tecla, ¿no? Es un entorno, digamos que bastante amigable. En el lado derecho tengo un panel de propiedades, en el lado superior tengo la cinta de todas las opciones, ¿no? Como cualquier otro programa del entorno de Windows. Tengo mis opciones aquí de abrir, guardar, exportar a la parte de la izquierda, que es más o menos parecido a la mayoría de los software, ¿no? Eh,
También una de las ventajas que tiene, por ejemplo, este software de tecla, bueno, que también viene en todos los idiomas, ¿no? Podemos, por ejemplo, en este caso yo lo tengo configurado en español, también si desean se puede configurar en inglés o en el idioma que deseen. Existe la posibilidad de manejarlo en diferentes tipos de idiomas. ¿Ok? Ese simplemente es una opción para un archivo nuevo. Como le menciono, tengo a la parte de la derecha el panel de opciones y tengo esta opción bastante interesante, por ejemplo, que es el instructor, que cada vez que yo dé clic en cualquiera de las opciones me va a dar las indicaciones de cómo es que yo voy creando o qué debo hacer para crear un elemento, ¿no? Por ejemplo, le he dado acá en la opción de la columna, incluso tengo un video en lo que me indica cómo es que debo crear la columna. Está en español, por ejemplo, ¿no? Dale clic aquí, dale clic en este punto, en el otro punto, y de tal forma se crea, por ejemplo, el elemento, ¿no? Igual para el caso de la viga, por ejemplo, es parecidísimo cuando creamos una viga dentro de Revit, ¿no? Damos clic en un punto, en otro punto, y automáticamente ya se crea el elemento, ¿no? Y cada elemento, como todo modelo software BIM, cada elemento tiene una metadata, ¿no? Cada elemento tiene una información que me va a servir para, pues, poder enriquecer mi modelo, ¿no? De acuerdo a los objetivos BIM que yo tenga para el proyecto en sí. Vienen por defecto, ¿no? Vienen por defecto, por ejemplo, algunas opciones, que son las opciones que necesita el software para poder hacer una representación 3D del objeto que yo creo, o para poder ordenar la información básica, ¿no? De cualquier elemento, ¿no? Por ejemplo, como este programa está muy pensado para lo que es concreto armado o estructura metálica, tiene muchas opciones que tienen que ver, por ejemplo, con unidades coladas o con el tema de control, de control, digamos, de una identificación para elementos, no si es que pertenecen a un vaciado o de la forma como yo quiera configurarla, si va a ser un vaciado in situ o es un prefabricado, ¿no? O sea, vienen por defecto esa distinción, digamos. Y también como es un software que es pensado para lo que es el OpenBIM, funciona muy bien con la exportación de modelos en formato IFC, ¿no? Entonces, esa también es una de las grandes ventajas que tiene, por ejemplo. Eh, si desean conocer, bueno, al respecto del tema de los parámetros o atributos que vienen por defecto, si es que nosotros querremos agregar más atributos que sean necesarios, no porque nuestra empresa o la empresa por la que estamos trabajando trabaja con diferentes atributos o parámetros, también existe la posibilidad de poder ir incrementando esta cinta de opciones, ¿no? Y se pueden ir agregando todos los parámetros posibles o atributos, que aquí se le llaman los atributos, ¿no? Se pueden ir agregando todos los atributos posibles de acuerdo a lo que uno necesite, ¿no? No hay ninguna restricción para ese caso, ¿ya? Como ven, por ejemplo, no hay mayor complejidad, es un software bastante sencillo, bastante simple, ¿no? Lo que sí es un poquito complejo, de repente un punto menos a su favor que tiene es que su configuración es un poquito complicada, ¿no? Hay algunas cositas que son difíciles de encontrar para configurar, pero una vez que se logra configurar ya prácticamente no se tiene que hacer mayor problema, ¿no? Nosotros podemos hacer una configuración para modelo, podemos tener una configuración como carpeta de proyecto y podemos tener una configuración como empresa, por ejemplo, ¿no? Eso va a hacer que, por ejemplo, si nosotros trabajamos en una red local, como la mayoría de oficinas, ¿no? Si se trabaja dentro de una empresa local, se puede tener ya una estandarización para que cualquier persona que ingrese o abra su tecla, le aparezca ya la configuración predefinida de la empresa, ¿no? Por ejemplo, como membretes, cajetines, como pestañas, por ejemplo, se puede configurar para que tengamos las pestañas acomodadas de otra forma, ¿no? Porque también nos permite modificar, por ejemplo, estas pestañas, ¿no? Es totalmente modificable, podemos modificar el orden de las que ya están o puede ir agregando nuevas que podemos ir agregando de acuerdo si es que vamos creando algún plugin o alguna aplicación externa, ¿no?
existe una posibilidad muy amplia, es bastante flexible en ese aspecto, ¿no? Eso sí es un punto muy a favor que nos permite, por ejemplo, modificar esas opciones de acuerdo a lo que querramos, ¿no? Entonces, es bastante flexible en ese aspecto. Y ya que nos permite hacer esas modificaciones, también nos permite acceder pues a lo que viene a ser su entorno de programación, ¿no? Con lo mismo de los plugins cuando se crean dentro de Revit, aquí también es muy posible crear esos plugins, ¿no? Tiene la API que se llama, que está abierta para poder hacer el uso usando C Sharp y se hace la programación, ¿no? También, ¿no? También lo que si estamos hablando de programación, también lo que podemos hacer, por ejemplo, dentro de la programación visual, podemos unirla con Grasshopper, ¿no? Para poder desarrollar nuestros scripts o nuestras, digamos, automatizaciones, ¿no? De acuerdo a una programación visual como la que nos facilita Grasshopper, ¿no? Y Grasshopper pues tiene muchas más interconexiones, por ejemplo, entre diferentes software, ¿no? Entonces, esa es una gran ventaja que tenemos también dentro de Tecla, ¿no? Si nosotros queremos ver, por ejemplo, a unos modelos ya para ir mostrando la capacidad del software, ¿no? Voy a abrir una carpeta en la que tenía preparados los archivos. Por ejemplo, un segundo, por aquí. Aquí está. Ok. Entonces, por ejemplo, podemos usar podemos trabajar en este caso, puentes pequeños, ¿no? Es un pequeño pontón el que le voy a mostrar. ¿Ya? Y como mientras va cargando, bueno, y como todo software BIM, también pues nos permite hacer las cuantificaciones, nos permite obtener los planos directamente de un modelo BIM, ¿no? Que es bastante sencillo, digamos, de elaborar, ¿ya? Y tiene una opción muy buena con respecto a la elaboración de planos, ¿no? Que una vez que se crea una plantilla de un tipo de plano, se puede automatizar bastante en el tema de esa creación de elementos, ¿no? Por ejemplo, podemos ver aquí un modelo, ¿no? Un modelo de concreto armado, un modelo de concreto armado, en la que yo me puedo mover fácilmente dentro del modelo sin tener ningún inconveniente o digamos de que la computadora esté sufriendo un poquito con el modelo, ¿no? Es un modelo que tiene bastantes elementos de acero de refuerzo, como por ejemplo que tenemos todas las vigas que está colocadas de refuerzo, la losa del puente, por ejemplo, los estribos y las zapatas, todo está cargado con acero, ¿no? O sea, se ha trabajado, por ejemplo, en este caso, todo el modelo dentro de Tecla, ¿no? Y si nosotros queremos ver toda la información que tiene, por ejemplo, nuestro modelo, ¿no? Lo podemos unir, digamos, mediante aplicaciones a lo que es con aplicaciones, lo podemos juntar a Excel. Y también tenemos, pues, el organizador que el software nos permite poder ir verificando, visualizando toda la información, ¿no? Ahí está cargando, en primera instancia me comienza a leer toda la información, ¿no? Como le decía, todos los elementos o las pequeñas bases de datos están guardadas en diferentes carpetas, entonces eso hace a que el programa cada vez que me quiera mostrar elementos, por ejemplo, que no tienen que ver con la geometría, lo busca en otra carpeta y me va leyendo esa información, ¿no? Ahí está, estoy sincronizando, están cargando todas las propiedades de los elementos. Y aquí puedo yo ir, por ejemplo, verificando toda la información que tengo, ¿no? En lo que son elementos de concreto,
Aquí en el software, por ejemplo, se llaman partes, ¿no? Cualquier elemento de concreto que me contiene un acero se le va a conocer como una parte, ¿no? O elementos de estructura metálica también los conoce como partes, ¿ya? Tengo, por ejemplo, la lista de todas las partes, ¿no? De una manera que está, por ejemplo, aquí desordenada, pero yo puedo hacer esa configuración para tener el modelo, la información ordenada de acuerdo a como que yo quiero, ¿no? Puedo obtener volúmenes, puedo obtener diferentes propiedades, áreas o toda la información que yo haya colocado previamente a mi modelo, ¿no? Tengo, por ejemplo, lo que es el refuerzo. Tengo todos los elementos de refuerzo, que en este caso son 1923, por ejemplo, elementos de refuerzo. ¿Ya? Y me va cargando toda la información de refuerzo, ¿no? Con las cantidades, los diámetros, los pesos, la longitud de cada barra. Y al final me ubica un total, ¿no? Toda esta información es exportable, es trabajable no solamente entre tecla, sino que también puedo exportar estos modelos, pues como IFC, y esa información también la puedo leer en otro software, ¿no? Eh, Como Trimble es una empresa, es una empresa que abarca, digamos, todo el tema de la construcción. No solo tiene tecla para diseño, no solamente tiene tecla para lo que es el modelado BIM, sino que también tiene su software, que es el Trimble Connect, su aplicación web, digamos, que me permite poder interactuar, digamos, como un visor web o un entorno común de datos dentro de la nube, ¿no? Entonces, toda esta información que yo tengo aquí en este modelo lo puedo sincronizar o comprobar entre el modelo que tengo de forma local con el modelo que tengo en la nube, ¿ya? Entonces es bastante, eh, voy a cerrar esto, entonces es un software que, eh, digamos, es muy Open BIM, ¿no? Porque interactúa bastante bien con la verificación de información. Puedo que pueda corroborar entre un modelo que tengo aquí con la información que puedo traer desde un modelo IFC modificado, ¿no? O con respecto a un IFC en la nube. Como ven, por ejemplo, no tengo aquí ningún inconveniente al poder utilizar o poder moverme dentro de este elemento. Si yo deseo hacer algún tipo de filtro o eh, mostrar o no mostrar ciertos elementos, también tengo esa posibilidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, le doy aquí en visualizar y puedo indicarle que si es que no quiero que me muestre las armaduras, por ejemplo, le puedo quitar y solamente que me muestre la parte del concreto, ¿no? Tiene un montón de opciones que son muy intuitivas que me permiten, por ejemplo, avanzar con el tema de modelado, ¿no? Además de las opciones o aplicaciones que ya vienen por defecto, ¿no? Acá tengo una cantidad de complementos, por ejemplo, que la verdad que son bastantes complementos que me vienen de aquí ya por defecto para yo poder crear ciertos elementos, ¿no? Aquí sí hay un montón de opciones. Por ejemplo, para el tema de crear armaduras en columnas, tengo esa opción para crear armaduras en columnas de manera automática, ¿no? En la barra de inicio, crear en agujeros, por ejemplo. Tengo también para crear estructura de cimentación, ¿no? Lo que son, por ejemplo, armaduras para zapatas sobre pilotes, armaduras para zapatas, la barra de inicio de una zapata o colocar acero en zapatas. Y todas estas aplicaciones eh, que han sido creadas, digamos, por tanto por la gente de Trimble como de las otras empresas, por ejemplo, Construsoft también crea aplicaciones y las pone a disposición. Algunas son de pago que están para descargar también, pero las que vienen con la instalación dentro del programa son de libre uso, ¿no? Y tiene un montón de opciones, no solamente para concreto, sino para estructuras metálicas. ¿Ya? Y todas estas opciones ayudan a acelerar pues bastante con lo que tiene que ver con el modelado, ¿no? A ver, tengo opciones para detallar ciertos elementos, que todos estos me los modelan de manera automática, ¿no? Eh, una opción que, por ejemplo, cuando estamos modelando elementos de refuerzo, que nos ayuda bastante, es que aquí tenemos la opción de poder cortar una barra, ¿no? Si yo modelo una barra, yo puedo cortar una barra y colocarle, digamos,
y colocarle automáticamente un empalme, ¿no? Eso es una de las opciones que difícilmente se encuentra en otro software, por ejemplo. Voy a abrir otro modelo, un poquito más grande, ¿ya? Bueno, mientras va cargando, voy respondiendo ahí, John Harlim dice, ese software puede sustituir a SAP o ETABS. Específicamente el que estamos viendo ahora, no, pero está el Tecla Structures que sí nos permite hacer diseño de estructura, ¿no? Sin necesidad de tener que pasar por SAP o por ETABS. Solamente trabajaríamos el modelo aquí, se exporta al Tecla Structure Design, se calcula y se regresa la información, ¿no? A lo que es el modelado. Y entonces, vamos a ver aquí, descarga. Ya está. Bueno, hay unos mensajitos de error que me están saliendo porque hay muchas configuraciones que no me carga por default porque no estoy conectado a la red local de la empresa, ¿no? Entonces, es por ello que me sale algunos mensajes que me dice, por ejemplo, que no logra encontrar la carpeta donde está ubicado los estándares, ¿ya? Porque hay muchas configuraciones que me debería leer ahí para poder ordenarme la información, ¿no? Como ven, por ejemplo, este es un modelo que es de un puente que es bastante extenso, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, que está aquí, ¿ya? Y todo el puente, absolutamente todo está modelado dentro de Tecla, tanto concreto como el acero de refuerzo, ¿no? Actualmente está ocultado lo que es el acero de refuerzo, porque aquí sí, en este caso sí, es probable que demore un poquito más, porque existen muchísimos elementos de acero, pero yo los puedo activar para poder ver toda esa información, ¿no? ¿Ya? Y como, por ejemplo, acá podemos ver que está todos los elementos de acero de todo el puente, ¿no? Eh, pero como nosotros sabemos, o como aquellos que trabajamos en el tema de modelado, no nos sirve de mucho tener o para qué hacer sufrir a la computadora haciendo que me renderice todos los elementos, porque cuando estamos trabajando con este modelo BIM o en modelado o en la consulta de información o en el management, ¿no? Simplemente queremos ver puntos locales, ¿no? Y si analizamos información, no necesitamos visualizar todo también en un entorno 3D, ¿no? Entonces, como les decía, existen diferentes filtros, que por ejemplo aquí tenemos algunos filtros de visualización, ¿no? Que eso de los filtros no es muy intuitivo, digamos, como por ejemplo encontramos en otro software, pero es bastante comprensible, ¿no? Por ejemplo, podemos crear nuestro propio filtros y de indicarle si no es igual o es igual, y depende de la condición que yo le indique, me va a ser filtrado, ¿no? Por ejemplo, puedes quitarle los filtros de ciertos elementos solamente para que te muestre pues lo que son uno que otro elemento, por ejemplo, ¿no? En este caso me está filtrando lo que es, por ejemplo, el acero, ¿no? El acero y el refuerzo, y podemos guardar nuestra configuración para que se pueda usar, lo podemos reutilizar o poder cambiar automáticamente entre una configuración u otra, ¿no? Como por ejemplo decirles, no, muéstrame solamente ciertos elementos, no me muestres, por ejemplo, las losas, muéstrame solo pilotes, muéstrame, en ese caso, el puente, ¿no? Por ejemplo, acá me está visualizando absolutamente todos los pilotes de mi modelo, ¿no? Tiene puedo acercar y podemos ver que se puede ver toda la información, ¿no? Toda la información de mi modelo, no tengo ningún inconveniente, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los estribos de forma circular, los maneja muy bien de la forma del renderizado, ¿no? He tenido, por ejemplo, algunos problemas en otro software de modelado BIM en el que los estribos circulares me genera un problema en el desarrollo de los gráficos, ¿no? Entonces demora un poquito, digamos, bastante al momento de renderizar este tipo de elementos, ¿ya? Con teclas sí,
Y como le decía, esa es una gran ventaja de Tecla, que es un software bastante liviano, ¿no? Entonces, yo me puedo mover por todo el modelo sin ningún inconveniente, ¿no? Tengo muchas de las opciones, si estamos, por ejemplo, modelando, además de lo rápido que es el software, ¿no? Las otras opciones que tengo yo son que me permite, por ejemplo, seleccionar o hacer filtro de selección simplemente con esos botones que tengo aquí, ¿no? Si, por ejemplo, simplemente quiero seleccionar elementos de concreto o las partes que le puedo decir, solamente habilito uno de esos botones y ya tengo, pues, solamente puedo seleccionar los elementos sin seleccionar ningún acero, ¿no? Eso digamos, opciones de bastante ayuda que yo no lo encontraba en el caso, por ejemplo, de Revit, ¿ya? Y no necesito estar ocultando o filtrando los elementos de acuerdo a lo que quiero seleccionar, ¿no? Y estos filtros de selección no solamente los tengo con estos botones, ¿no? Sino también los puedo configurar aquí, ¿no? Puedo hacer una configuración, decirle solamente permíteme seleccionar los aceros de 1 pulgada, de 3/8, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero trabajar, digamos, con cualquier elemento, ¿no? Supongamos que en este caso una parte, ¿no? Supongamos que quiero que me permita seleccionar solamente esta parte, ¿no? Esta parte con una propiedad eh, con el nombre, digamos, ¿no? Que me permita seleccionar solamente aquellos elementos que tienen este nombre. Entonces, acá está igual el nombre. Y si yo no quiero, por ejemplo, yo no quiero escribirlo, ¿no? Lo puedo seleccionar dentro de mi modelo, lo selecciono y me detecta cuál es la propiedad que necesito, ¿no? Y al momento de darle a aplicar, ya yo cuando haga un barrido, simplemente me va a permitir seleccionar, perdón, estaba también lo que son los aceros, me va a permitir simplemente seleccionar aquellas partes que cumplen con esa propiedad que dice que es el mismo nombre, ¿no? Esto, esto de aquí, por ejemplo, te ayuda bastante cuando quieres hacer algunas modificaciones, alguna selección de elementos, porque solamente te permite seleccionar elementos de acuerdo a algunos filtros, ¿no? No solamente filtros para vista, sino también unos filtros previos de selección. Ya esto es bastante, digamos, bastante intuitivo, ¿no? De mucha ayuda en el momento de hacer un modelado, una etapa de modelado, ¿no? Y como les comentaba, no solamente podemos trabajar elementos o infraestructura, digamos, ¿no? También podemos trabajar elementos, por ejemplo, de edificaciones, ¿no? O proyectos de edificaciones. Esperamos que cargue. Voy a ver si hay una pregunta mientras va cargando. Dicen, el software Tecla es muy similar al CPCAT. Me parece que no mucho. No conozco mucho CPCAT. Te mentiría en ese caso, pero no sabría decirte si es que es muy similar, ¿no? Me parece, de lo poco que conozco CPCAT, me parece que no es muy similar. ¿Ya? ¿Ya? Y por ejemplo, otra de las ventajas que tenemos dentro de movilizarnos dentro de Tecla es que no necesitamos tener una vista para planta, una vista para 3D o ir creando diferentes tipos de vistas, ¿no? Si es que yo no necesito. Lo que único que hago es simplemente alterno la vista con control P, me ubico en una planta o me ubico en una opción de 3D, ¿no? Y si yo quiero crear, por ejemplo, alguna viga o cualquier elemento, no necesito indicarle únicamente en ese piso, en el otro piso, ¿no? Simplemente con el punto que me va a determinar, y es más, hacia la nada, por ejemplo, puedo crear un elemento, ¿no? Como lo acabo de hacer aquí, ¿no? O sea, sin tener, en este caso, no, obviamente que no se trabaja así, pero sin tener un punto de referencia en el otro lado, yo puedo crear elementos, ¿no? O sea, me permite trabajar bastante fácil simplemente con una vista 3D, ¿no? No necesito crear cortes, crear plantas para poder crear ciertos tipos de elementos, ¿no? Ya. Entonces, ese es, por ejemplo, lo que podemos conocer con respecto a Tecla, ¿no? Y como le decía, existe muchas ventajas en respecto al modelado y al creado de documentación también, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, todos los elementos
de planos, por ejemplo, que se pueden crear, ¿no? Dentro de este modelo, ¿no? Ahora probablemente yo cuando lo abra se me va a distorsionar porque no tengo los estándares de la empresa. Entonces, al momento de abrirlo se me va a intentar actualizar la información y como no va a encontrar los estándares, se me va a mover todo, ¿no? Eso de aquí sí hay que tener un poco de cuidado con respecto cuando se trabajan con no me he leído ciertos elementos, pero sí hay que tener un poquito de cuidado cuando trabajamos dentro con los planos, porque se nos suelen actualizar si es que no tenemos cargado todas las funciones, ¿no? Y el nivel de acabado de planos es muy configurable también en el tema de textos, en el tema de colores, ¿no? Muchas de esas opciones de aquí se automatizan, los nombres no es necesario colocarlos manualmente, ¿no? Todos estos de aquí obedecen a una serie de reglas de propiedades, ¿no? Tanto en colores, bueno, los cortes, como cualquier software BIM, nos arroja automáticamente los cortes, ¿no? Podemos ver también, por ejemplo, los símbolos, ¿no? Que es lo que Revit ha sacado en su última versión, de ubicando los símbolos de los elementos, ¿no? Teclas sí ya lo he tenido desde casi desde el inicio, tenía esto de los símbolos en las marcas, ¿no? Para hacer nosotros el despiece, por ejemplo. Y este símbolo se puede escalar si uno en uno si es que queremos que se muestre la longitud real, o podemos escalarlo, por ejemplo, que nos muestre de una manera gráfica, ¿no? Para que solamente podamos saber a qué elemento nos referimos. Existen muchas opciones, ¿no? Y también, por ejemplo, nosotros podemos visualizar este, dentro muchas opciones que son para lo que son los dibujos, ¿no? Aquí los planos, por ejemplo, se los mencionan como dibujos, por ejemplo, ¿ya? Eh, una opción que a mí me parece bastante interesante es que puedo visualizar las versiones del dibujo. Ya puedo ver, por ejemplo, un historial de las versiones del dibujo y regresar si es que yo he hecho algunos cambios en el dibujo que no debía hacerlos, ¿no? Entonces puedo restaurar a un estado anterior cómo es que yo tenía, digamos, mi dibujo, ¿no? Puedo visualizar esa información, por ejemplo. Eso es bastante interesante porque yo puedo haber hecho algunos cambios que no debía hacer y puedo regresar a ese estado, ¿no? Aquí puedo visualizar, por ejemplo, a qué versión me estoy refiriendo. La versión anterior me aparece el membrete y aquí me aparece la tabla de despiece, ¿no? Por ejemplo, puedo acercarme y ver, ahí me aparece la lista de despiece de elementos y me aparece pues cómo estaba antes, ¿no? Comparado con lo que yo tengo aquí al momento de abrirlo, que se me ha actualizado porque no tengo los estándares del membrete en este proyecto, ¿no? Entonces, es muy configurable, ¿no? Pero también a la vez es muy paramétrico en ciertas cosas, ¿no? Entonces, cuando yo configuro mi carpeta de estándar, de mi carpeta de la firma, tengo que colocar siempre ahí la información para que me determine o me pueda leer esa información. Una vez que tengo toda esa información muy bien estandarizada o muy bien determinada en cada carpeta, pues la cosa de ahí en adelante es mucho más sencillo, ¿no? En el tema gráfico, perdón, hay gente que está esperando aquí, un momento. En el tema gráfico, o para crear nuestros dibujos o nuestros planos, tenemos básicamente casi las opciones muy parecidas a las que podemos encontrar con un software, ¿no? No son de las mejores, ¿no? Para poder crear elementos 2D, ¿no? Pero tengo lo suficiente para poder documentar un plano, ¿no? Puedo crear marcas, puedo crear algunas notas, puedo ubicar textos, en el tema de dimensionamiento puedo colocar cotas. Muchas de ellas se colocan automático a veces cuando yo tengo una configuración, ¿no? Y puedo generar vistas, traer una vista al modelo, crear una nueva vista, etcétera, ¿no? Como ven, por ejemplo, cada vez que yo abro un plano me aparece un panel diferente, ¿no? Un panel que solamente es para lo que son las vistas. Cuando yo cierro esto, me cierra, digamos, el entorno de dibujo y vuelvo a lo que estaba en el entorno de modelado, ¿no? Es un poquito diferente cómo manejar el tema del modelado y el tema de los dibujos dentro de Tecno. ¿Ya? Lo bueno es que, por ejemplo, cuando yo reviso los dibujos, tengo una gestión de la documentación en la que yo puedo ver todos los dibujos que cuenta mi modelo, ¿no? Tengo unos buscadores, puedo verificar, por ejemplo, en qué elementos se encuentran en qué plano, ¿no? O en este plano, por ejemplo,
a qué elementos obedece, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo aquí que me seleccione los objetos que yo tengo en este plano, me los va a buscar y me los va a seleccionar para indicarme dónde es que se está mostrando, ¿no? Voy a emitir. A ver, un segundo, creo que me parece que le he dado un plano demasiado extenso. Ya. Aquí, a veces cuando se demora así es porque se está volviendo a regenerar el dibujo, ¿no? Ya que no había abierto este dibujo, se regenera el dibujo y recién me está volviendo a obtener la información. Ya. En esto sí de la lectura de información, a veces se toma un poquito más de tiempo porque lo tiene, digamos, en una carpetas diferentes a la documentación que tiene con respecto al tema gráfico, ¿no? Ahí está. ¿No? Ahí me ha seleccionado, por ejemplo, todos los elementos que podemos ver aquí que corresponden a lo que es que están ubicados en la lámina que he seleccionado, ¿no? Como tengo una lámina de una columna, entonces todas esas columnas son iguales, se me ha seleccionado eh, todas las columnas que están ubicadas en ese plano, ¿no? Por ejemplo, esa es una gran ventaja que tengo dentro de Tecla, es que si yo creo planos de assemblies o de elementos únicos, digamos, puedo tener localizado qué elementos están en cada plano, ¿no? O sea, yo creo un plano, por ejemplo, para mis columnas del tipo P1, del tipo C1, y todas esas columnas van a estar linkeadas o agrupadas a ese plano. Entonces voy a leer la información no solamente de tomando una columna como referencia y luego ya internamente yo reconozco que ese plano corresponde a las otras columnas, sino que dentro del software yo le puedo decir que ese plano corresponde a todas estas columnas, ¿no? Y si yo hago una modificación a una de las columnas, le tengo que cambiar la numeración y esa columna se me va a retirar dentro de la tabla que yo tengo en el plano que ya he creado anterior, ¿ya? Es bastante, es bastante, digamos, exacto en ese aspecto, ¿no? Cuando yo creo planos de elementos del tipo assembly, que por ejemplo cuando quiero hacer elementos de prefabricado, ¿no? Cada elemento tiene una numeración ya predefinida, ¿no? Que el mismo software me detecta si tiene el mismo volumen de concreto, la misma forma, si tiene la misma cantidad de acero, y automáticamente me hace esa numeración. Si yo cambio de uno de los objetos, cambio, como le mencionaba, alguno de los elementos, borro un estribo, borro un acero, le cambio la altura, entonces ese elemento se va a quedar sin numeración y al volverlo a renumerar le va a colocar otro número, ¿no? En eso sí es bastante exacto, ¿no? Ya. Y también una de las opciones que a mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando estás modelando, es que presionándolos dentro del control 1 al control 5 puedo cambiar el tipo de vista, ¿no? Puedo ubicar solamente los elementos que me seleccionen, que me los resalte, puedo ver de forma alámbrica, ¿no? Puedo verlo de la forma alámbrica como este tono más clarito, o de forma sólida, por ejemplo, ¿no? En ese aspecto es muy intuitivo, digamos. Existen muchas opciones aquí dentro del software. Ya el software es bastante amplio con respecto a las posibilidades que tenemos para crear elementos, no solamente de concreto armado, sino en estructuras metálicas. Y existe todo un abanico de posibilidades para poder crear geometrías complejas, poder crear elementos desde Grasshopper, ¿no? Poder importar, por ejemplo, elementos IFC, funcionan bastante bien también al momento de importar elementos IFC y convertir los elementos de forma nativa, ¿ya? Nos ayuda mucho en la creación de planos, nos permite crear planos de manera eficiente, de manera rápida, ¿no? Una vez que tenemos nuestras plantillas, de ahí en adelante podemos crear los planos incluidas las tablas de despiece que se van actualizando de manera automática, ¿no? Cualquier modificación que nosotros hagamos en cualquier elemento se va a ver reflejado en los planos que vamos a mostrar, ¿no? Y una vez que nosotros se termina, digamos, con lo que es el modelado de un elemento, de una estructura, ¿no? Cuando pasamos a lo que es la colaboración, ¿no? Con las otras especialidades o digamos la presentación de la información hacia el cliente o la gestión de la información dentro de lo que es dentro de lo que es la gestión en obra, por ejemplo, ¿no?
Dentro de Trimble también tiene la posibilidad de poder usar el Trimble Connect, ¿no? Entonces, existe aplicación de escritorio de Trimble Connect que se conecta directamente con Tecla. También existe el Trimble Connect de la versión web, que es la que estamos viendo ahora, por ejemplo, que nos permite poder visualizar no solamente la forma gráfica de nuestros modelos, sino también nos permite ver toda la información, ¿no? Toda la información que nosotros hayamos exportado dentro de nuestro modelo IFC de Tecla, ¿no? Entonces, todo lo que exportemos desde un modelo IFC de Tecla, lo podemos subir a la nube y poder gestionarla desde un entorno web, ¿no? Esta aplicación está disponible para dispositivos, móviles, ¿no? Digamos, celular, tablet, está en entorno web y también está pues en lo que es la aplicación de escritorio, ¿no? Y toda la información lo podemos visualizar aquí mediante tablas, seleccionar los elementos, hacer filtros también, ¿ya? Verificar la información de los atributos, ¿no? Que digamos que podemos lograr tener un entorno completo dentro del BIM usando solamente tecla, ¿no? Incluso podemos traer modelos aquí de arquitectura para poder ver la detección de choques, digamos, ¿no? Podemos verificar las incompatibilidades con las otras especialidades. Podemos traer aquí modelo IFC para verificar también, ¿no? Tanto de arquitectura, de MEP. Y los mismos modelos IFC que estamos trayendo aquí, lo podemos traer también a Tecla para poder hacer esa verificación, ¿no? Dentro de Tecla, no solamente podemos traer elementos de referencia, digamos, de IFC, sino también podemos traer elementos de referencia que pueden ser, por ejemplo, de AutoCAD, ¿no? Entonces no hay ningún inconveniente en traer esa información. En este caso, por ejemplo, acá tengo precargado, ¿no? unos modelos de IFC que los puedo tomar como referencia para poder verificar, digamos, si es que tiene alguna incompatibilidad, ¿no? Ese es digamos, un pequeño alcance de todas las posibilidades que se puede hacer dentro de Tecla, ¿no? Como ven, por ejemplo, aquí es un edificio bastante amplio, ¿no? Y no tengo ningún problema en poder manejarlo todo dentro de un solo archivo. No necesito estar, digamos, partiendo mis archivos dentro, ¿no? O por sectores, por niveles, ¿no? Puedo manejar toda mi información dentro de un solo archivo y lo que debo tener bastante cuidado simplemente es si quiero que la computadora no se me demore un poquito, simplemente debo tener muy seleccionada mi información para ver qué elementos quiero que se muestre y qué elementos quiero que se oculte. Y así yo puedo trabajar por sectores, pero todo dentro de un solo archivo, ¿no? O de una sola carpeta de un modelo, ¿no? Entonces, es una forma más fácil de poder visualizar toda mi información o tener, pues, toda la información de la mano, ¿no? Porque a veces cuando manejamos con diferentes archivos, si bien es cierto, se pueden linkear, ¿no? Pero si queremos hacer una modificación, hay que abrir otro archivo y pueden haber una cierta demora, ¿no? En ese aspecto. Pero aquí se puede manejar sin ningún problema, ¿no? Y con el model shading, si es que no se encuentran todos en la misma oficina, pues también es una buena opción que se puede usar el model shading, ¿no? O los modelos compartidos para poder pues trabajar de manera remota, ¿no? También nos permite o nos da esa posibilidad el software, ¿no? Entonces, Tecla tiene muchos beneficios, ¿no? Incluso en algunos aspectos muchos más que otros software, ¿no? Con respecto al tema de modelado para lo que es estructuras de concreto y estructuras metálicas, ¿no? Entonces es un software que está específicamente pensado para esa especialidad, ¿no? Por lo que nos facilita mucho en ese aspecto, ¿ya? Quiero ver si es que hay algunas preguntas, ¿no? Si que tienen algunas preguntas, por favor, hágalas. Ya eso es lo que yo quería mostrarle con respecto al software, ¿no? Darles un pequeño alcance para que se animen ustedes a matricularse en el curso de Tecla que vamos a estar llevando, ¿ya? Vamos a ver desde cero, vamos a ver desde cero lo que es el tema de modelado dentro de Tecla, hasta llegar a la obtención de planos y la obtención de reportes, ¿no? El, los reportes que podemos obtener vienen por defecto esta cantidad de reportes, por ejemplo, ¿no? Eso sí no es muy intuitivo que digamos, ¿ya? Pero
Una vez que se configura uno de los reportes, podemos acceder a la información de manera muy rápida, ¿no? Existen algunas de las opciones dentro de Tecla que si nosotros lo podemos ver, por ejemplo, aparecen de una forma, de un color diferente o una ventanita diferente, ¿no? Y algunas parecen como que más actualizadas, más modernas, y algunas de las opciones son un poquito de otro aspecto, como este caso, por ejemplo, ¿no? Eh, Eso es porque el software cada vez se está modificando, se está codificando, ¿no? Para actualizarse de manera secuencial, ¿no? eh, Teniendo en cuenta pues que a pesar de que se ha mejorado, porque las versiones anteriores, por ejemplo, muy anteriores de Tecla también se tenía en cuenta bastante el tema gráfico, ¿no? Porque sí, se pueden agregar muchas cosas bonitas o todo en el software o una renderización muy perfecta, pero como estamos trabajando con muchos elementos, también podría traer un problema de rapidez o de lentitud en los elementos, ¿no? Entonces, aquí se tiene en cuenta dentro del software es que podemos visualizar lo necesario, digamos, ¿no? Dentro del modelo, teniendo en cuenta que se puede trabajar de manera rápida, ¿no? Que es básicamente lo que eventualmente nosotros queremos, ¿no? Ya cuando exportamos los elementos a un IFC, ya podemos escoger otro software para poder mejorar, digamos, la visualización, ¿no? Ahí voy a ver si tienen alguna pregunta. Se puede, a ver, comentan, por ejemplo, me dicen si se puede importar el modelo de estructuras en Revit a Tecla y trabajar el acero. Sí, podemos hacer las estructuras en Revit, ¿ya? Pero, por ejemplo, en este caso, en el que yo les estoy mostrando, el casco se tenía en Revit, ¿no? Pero al momento de traerlo a Tecla hay que convertirlos a objetos nativos, ¿no? A objetos nativos de Tecla. Eventualmente los elementos como columnas, vigas, los elementos más sencillos, los convierto automáticamente y automáticamente me crea, digamos, las secciones que le corresponden, por ejemplo, ¿no? Me las crea automáticamente sin ningún problema. Pero cuando ya tengo geometrías a veces más complejas, hay que hacerlo manualmente para identificar para que no se me distorsione la geometría, ¿ya? Pero sí es posible hacer eso, ¿no? Sí es posible que yo haga las estructuras, digamos, en Revit y con IFC ya puedo traer esa información y aquí le puedo colocar el acero, ¿no? Lo recomendable sería es que tanto el ingeniero estructuralista haga, digamos, un modelo aquí en Tecla, exporte a su IFC y en base a ese IFC el arquitecto ya pueda hacer lo que le corresponde a la arquitectura, ¿no? Dice, hay una opción parecida al Direct del ETAPS para hacer menos pesado el modelo. Cuando recién abres el tecla, ¿no? Aquí en configuración básica, ya hay una opción que, por ejemplo, dice utilizar renderizado antiguo, ¿no? Yo lo tengo activado, por ejemplo. Si quieres el renderizado antiguo, eh, si vas a instalar la última versión de Tecla, te va a venir sin esta opción, ¿no? Entonces te aparecen las sombras, te aparecen un poquito más suavizado el perímetro, ¿no? Un poquito más bonito, digamos, ¿no? Pero si es que lo vas a usar en una computadora que no tiene mucha tarjeta gráfica o mucha RAM, lo recomendable es activar esta opción, ¿no? En el que le pongas a utilizar el renderizado antiguo. Ya, bueno, me comentan, por ejemplo, si es que arroja memoria de cálculo. Lo que estamos viendo ahora es básicamente software específicamente de modelado, ¿no? Pero el Tecla Structural Design también tiene una pequeña aplicación que nos ayuda con lo que son las memorias de cálculo, ¿no? O sea que también está pensado también en ese aspecto. Preguntan cómo es la interoperabilidad de un modelo exportado a Revit. ¿Reconoce las familias y elementos o solo se visualiza el link? Me trae lo que es la geometría. Básicamente, si yo exporto un IFC,
me trae lo que es solamente geometría, ¿no? Y lo que es volumetría, digamos, en todo caso, ¿ya? Si lo quiero convertir a elemento nativo, sí me permite, me detecta la mayoría de los elementos, ¿no? Los muros, las columnas, las vigas, me la detecta sin ningún problema y me los convierte a elementos nativos, ¿ya? No es tan perfecto, digamos, esa interoperabilidad, pero en la mayoría sí nos da esa facilidad de poder trabajar un poco más rápido ahí, ¿no? A ver, ¿alguien tiene una pregunta? ¿Cómo se puede poner columna de sección variable? Aquí hay múltiples formas de poner una sección de columna variable, ¿no? Este, una puede ser, por ejemplo, que tú crees primero un elemento como una columna normal, digamos, no variable, y luego crees los otros elementos, otros objetos alrededor que te permitan hacer esa modificación y puedes hacer un corte de partes, digamos, ¿no? Entonces, al cortar dos partes, la segunda parte te quedaría como una sección variable, ¿no? Por ejemplo, si tenemos esta opción aquí, perdón, lo que pasa es que probablemente nos tome mucho tiempo, ¿ya? Pero ahí tenemos opciones de edición, por ejemplo, que nos permite adaptar una parte a un extremo, ¿no? Por ejemplo, hacer una variación en el extremo o cortar un objeto con una línea, ¿no? Le hacemos una línea y el objeto se corta y podemos obtener una sección variable, ¿no? En el caso que si tengamos, por ejemplo, una o dos elementos de esa sección, ¿no? Pero si tenemos muchos elementos de esa sección, por ejemplo, en el caso del puente, como es que le mostré, ese caso del puente, las vigas variaban, ¿no? Tanto las de las externas como la del centro. Lo que hicimos ahí es usar Grasshopper, ¿no? Con Grasshopper creamos esa viga y ya podíamos hacerla de forma variable solamente con Grasshopper. O la otra opción es usar, acá tenemos un editor de secciones, entonces con el editor de secciones nosotros podemos crear esa opción variable, ¿no? Por defecto nos trae algunas secciones variables, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos en el perfil, por defecto tenemos algunos perfiles y por aquí podemos encontrar algunos perfiles variables, por ejemplo, ¿no? Hay unos perfiles en T, unos perfiles que varían en un sentido. Hay algunos que ya vienen por defecto que es, digamos, cuestión de buscarlo, ¿no? Pero estas secciones o estos perfiles tú también lo puedes crear, ¿no? Yo también he creado estos perfiles que es un poquito, no es tan sencillo, digamos, pero es posible, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos unos elementos que varían en sección, ¿no? Así que no es imposible crear esa opción, variable. Y lo otro, bueno, también tiene otra opción de crear elementos variables, es crear una geometría abajo y luego crear una geometría arriba y al final se llegan a unir las dos geometrías, ¿no? Así como algo parecido como que tiene Revit, ¿no? El tecla Sketch Solver. Tengo entendido que el tecla Sketch Solver, si es que no me equivoco, es el que me permite justamente crear esas secciones variables, ¿no? Entonces, yo no lo tengo instalado ahorita, ya, pero con el tecla Sketch Solver yo puedo crear esas secciones o esos perfiles nuevos, ¿ya? Con esa opción. Se puede descargar bueno, no sé si está aquí la opción para descargar, ya, pero en este caso aquí no lo tengo descargado, por ejemplo. Perdón, es en el Tecla Warehouse, ¿no? El Tecla Warehouse es la especie de, ¿cómo se llama? El de Revit que tenemos, la tienda de Autodesk, ¿no? Más o menos este parece la tienda de Tecla, ¿no? Perdón, creo que le di aquí de otro lado, perdón. Acá, por ejemplo, tenemos el Sketch Solver, ¿no? Yo no lo tengo instalado ahorita, pero te manda, lo descargas y nos sirve para crear crear unos perfiles, ¿no?
Pero bueno, ahí está la respuesta. No me cargó, no me salió automáticamente, pero ese es lo que respecta al Sketch Software, ¿no? Es, digamos, una forma de yo de poder crear una sección, ¿no? Para definirla y tener un perfil, por ejemplo, eso que es un perfil cuadrado, ¿no? Para eso uso el tecla Sketch Solver. Me dice, por ejemplo, cuál sería la razón para usar este software y no otros. Dentro del mercado, por ejemplo, tenemos la competencia directa, ¿no? Que es Revit, Tecla y, por ejemplo, Allplan, ¿no? Que son los tres más conocidos. Eh, si es que nuestro trabajo, por ejemplo, para el caso en el que nosotros teníamos, que era específicamente crear edificios grandes de elementos de concreto armado y hacer el modelado de acero para llevar la fabricación, por ejemplo, el software de Tecla yo lo escogería principalmente al software Tecla, ¿no? Pero si simplemente nosotros hacemos modelado, digamos, de concreto, ¿no? Y no modelamos el acero, o solamente son, digamos, elementos un poco más sencillos, podríamos, pues, usar tranquilamente Revit, ¿no? Sin ningún inconveniente. Ya, pero más que todo es evaluar para qué específicamente queremos usarlo, ¿no? Y depende de eso ya tenemos que evaluar cuáles son los pros y los contras, ¿no? Si un pro y un contra puede ser también el tema de la licencia, ¿no? Si todos en nuestra empresa solamente tienen licencia para Revit, entonces adquirir una nueva licencia probablemente es más complicado, pero si todos van a trabajar con Tecla, entonces es un poco más sencillo, ¿no? Otra es el tema, uno de los temas más importantes, que es el personal también, ¿no? Si nadie conoce, digamos, el software o Tecla o se conoce poco, al inicio se puede ver muy complicado el tema de configuraciones, algunas ciertas cositas se puede ver complejo, ¿no? Y los proyectos hace que se desanimen, digamos, del software y que se vea como una pérdida de tiempo o dinero, por ejemplo, ¿no? Pero mucho depende la elección de un software, ¿no? No solamente para el caso de estructuras, ¿no? Para cualquier especialidad, mucho depende de para qué específicamente lo quiere, ¿no? Eh, Al final, lo que es el Tecla, lo que es Revit, simplemente es una herramienta, ¿no? Lo importante es qué es lo que vas a hacer tú con esa información o con ese modelado que estás haciendo, ¿no? Y hasta dónde llega también la capacidad de las personas, del personal que tienes trabajando, ¿no? Si tienes de repente muchas aplicaciones, por ejemplo, con Revit, que te permiten automatizar el modelado de estructura de concreto, también, digamos, es, es, es muy beneficioso, ¿no? Pero el tema de tecla, como lo mencionaba, está mucho más pensado para lo que es estructura, ¿no? Entonces, si lo que queremos es simplemente hacer estructuras, la especialidad de estructuras en toda la empresa es una empresa que se dedica a ello, puedes pensar específicamente en trabajar con tecla, ¿no? El encofrado, bueno, el encofrado, en ciertos elementos, por ejemplo, me sale por defecto ya las áreas, ¿no? Puedo obtener las áreas. Este, el modelado de encofrado, existe alguna aplicación por aquí que nos permite modelar encofrado de una manera más detallada, ¿no? O lo puedes modelar también como se hace en Revit de forma manual, modelando lo que son los contornos, no como plaquitas o como pequeños muros, ¿no? Entonces, es posible hacer todas esas opciones, ¿ya? Como le digo, depende para qué más o menos quieres tu modelo, ¿no? Si tu empresa es una empresa de encofrados, entonces aquí en Tecla, por ejemplo, hay muchas empresas de encofrados que tienen aplicaciones específicas para modelar todo el encofrado, ¿no? Que nos permite determinar qué tipo de encofrado necesitas, este, cuáles son los elementos, o sea, todo tal cual se va a colocar en obra se puede modelar, digamos, ¿no? Dice, por ejemplo, los planos de teclas se pueden exportar al AutoCAD y ahí se hacen otras ediciones. Sí, se pueden exportar al AutoCAD, ¿no? Sin ningún problema. También se puede configurar para que se exporte con los mismos colores, con las mismas capas o
con unas capas específicas. Tú puedes cambiar que ciertos elementos se exporten con una capa en específica dentro de tu archivo de CAD. Puedes tomar un archivo de CAD como referencia también, por ejemplo, para decir estos elementos de partes, ponme en esta capa, estos elementos de acero con esas propiedades, ponme en esta capa y así, ¿no? En esos, es muy bueno, digamos, ¿no? La versión educacional, bueno, la condición que tiene es que es una versión educacional, ¿no? Tengo todas las opciones aquí de modelado en educacional, no tengo ninguna restricción. La única restricción es que lo que te dice el software es que si lo usas para trabajo puedes tener algunos problemas, ¿no? Y el otro que en los planos te sale el sello de agua, que es versión educacional, ¿no? En los planos. También el archivo, cuando tú lo guardas con tu versión educacional, si luego lo quieres abrir con una versión de pago, ya no puedes hacer ese cambio, ¿no? Esa es una limitación, por ejemplo. A ver, sí, una lámina, hace ratito mostré una lámina de este proyecto, ya, pero como les decía, perdón, vamos a ver, si carga, por ejemplo, alguna de estas láminas. Ya, como este proyecto es básicamente pensado para el tema de despiece, ¿no? No es un proyecto que comúnmente se presenta para un proyecto estructural, por ejemplo, ¿no? Ya, bueno, acá se ha distorsionado un poco, pero por ejemplo, estos son los planos que genera, digamos, automático, ¿no? Se pueden hacer cortes, se puede verificar la información, ¿ya? Tenemos la opción de los membretes. Aquí en este proyecto creo que no tengo ningún plano de los comunes que se pueden ver, por ejemplo, para una presentación de un proyecto, ¿no? Vamos a ver si es que tengo una viga. Me parece que no. Vamos a ver mientras carga si es que tengo aquí alguno en la carpeta de planos, si es que tengo algún plano exportado. No, todos estos planos están en formato de... No. Acá hay un fragmento, por ejemplo, de una viga, ¿no? Este es un plano de despiece de la viga, ¿no? En la que se ha desarrollado, ¿no? Todo esto, por ejemplo, estos elementos lineales son de manera automática que sale pues a raíz de la forma que es la acero, ¿no? Como le decía, este proyecto es modelado para un proyecto de despiece, ¿no? De ingeniería de detalle. Entonces, aquí sí se ha modelado el detalle, todos los empalmes y exactamente cómo van a ir las barras de refuerzo, ¿no? Toda esa información básicamente es esquemática porque se van a las máquinas de doblado y ya se lleva el acero doblado y cortado para obra, ¿no? Entonces, básicamente es como guía, digamos, de ensamblado, ¿no? Ya, el software anualmente no tengo exacto el precio, ¿no? Necesito una empresa del área de ventas, que me parece que, bueno, a través de Construsoft, ya el más caro, que es el Diamond, el que nos sirve para absolutamente todo, si no me equivoco, está un promedio de $6,000 por ahí, creo que el año, ¿ya? Sí, es un poquito caro, pero no tengo el dato exacto, ¿no? Preguntan, por ejemplo, cuál es el nivel de implementación de Tecla en nuestro país, ¿no? Si muchas empresas lo usan o recién está empezando, ¿no? Las empresas de estructura metálicas lo vienen usando ya desde hace mucho más tiempo, ¿no? Empresas del sector de concreto armado básicamente ha sido usado por lo que son empresas digamos, de la venta de acero habilitado, prearmado, ¿no? Pero si bien es cierto, todavía no es mucho, ¿no?
no tiene, digamos, no tiene un mercado tan extenso todavía, ¿no? Así que en cierta forma es bueno, porque nos permite pues dar más cada vez que vaya más personas iniciando, digamos, o aprendiendo del software, las posibilidades de repente son un poco mayores también cuando buscan personas que sepan el software, ¿no? Este software puede reemplazarse a CAD en lo que sí, efectivamente, tú puedes trabajar solamente en tecla, tu modelo y tus planos y tus planos 2D, ¿no? Para tu documentación para presentación. Entonces, tú ya, es más, de aquí simplemente puedes exportar a PDF y no necesitas tener no necesitas tener ninguna exportación a AutoCAD, ¿no? Puedes trabajar todo, absolutamente todo aquí simplemente en tecla. Ingeniero Franklin, Bueno, disculpe ya una para terminar, consulta. sí, Entonces, en vista de que aún no está muy implementado para el modelado de concreto armado en nuestro país, sin embargo, la componente del modelado de concreto armado y acero es mucho más poderoso que el Revit, ¿cierto? Como sí, conclusión. efectivamente. Genial, ingeniero. Esa era mi duda. Gracias. Sí. Lo que pasa es que bueno, las políticas de publicidad o de marketing, ¿no? Autodesk es un poco más grande, ¿no? Entonces tiene un poco más de mercado. Entonces por ello es que de repente el tema de tecla no ha ingresado con tanta fuerza, ¿no? Bueno, alguien más preguntó, me dice que considera los traslapes y recubrimientos. Sí, eh, aquí tú puedes modelar con traslapes, con recubrimientos, sin ningún inconveniente, ¿no? Tú modificas la cantidad de recubrimientos que quieres colocar, dónde quieres ubicar tu traslape, la longitud de tus traslapes. Es bastante configurable, ¿no? En ese aspecto. Y bueno, última pregunta que dicen, ¿con el tecla estructural se puede usar para proyectos de poca o mediana envergadura? ¿Qué nos recomienda? Eh, bueno, el tecla educacional sirve para, digamos, no tiene ninguna restricción si tienes pocos elementos, muchos elementos, ¿no? O si es más lento o más rápido el software, ¿no? Puedes usarla para todos los proyectos sin ningún inconveniente, ¿no? Lo que sí, al ser un proyecto hacer una licencia educacional en los planos, cuando les imprimir o les exportar, te va a indicar que es la versión educacional con un sello de agua en la mitad de todo el plano, ¿no? Y si lo exportas a AutoCAD, también te sale en AutoCAD las letras con sello de agua, que diciendo que es una versión educacional, ¿no? Esa es la única diferencia, digamos, con respecto a una licencia de pago. ¿Cuáles serían sus falencias del software? Eh, no sé si diría básicamente falencias, pero lo que podría decir es que es un poquito más complejo en el tema de configurar algunas cosas, ¿no? Algunas cosas, cuando queramos entrar en una configuración más avanzada, vamos a encontrar, por ejemplo, esta tablita, ¿no? Esta tablita que vamos a ver aquí, por ejemplo. Ya, con un montón de opciones que tenemos con esta opción con estos tipos de texto para hacer ciertas configuraciones. Creo yo que ese es lo más complejo que tiene el software, para poder encontrar ciertas cosas, ¿no? Para algunas configuraciones. Pero en internet se encuentra todo, así que simplemente demoras un poquito más, ¿no? En ese aspecto no es muy amigable todavía. Bueno, me dice, es un programa de análisis estructural. No es un programa de análisis estructural, simplemente es un programa de modelado nada más de estructura, ¿no? Pero Trimble también tiene su software de análisis estructural que trabajan de la mano con el Tecla Structure, ¿no? Ya. ¿Alguien levantó la Ingeniero, mano? disculpe. Sí, Tengo una consulta más. He visto que aquí en el webinar nos mostró también que se puede modelar un puente con el sí, software Tecla. sí, así En es. cambio, me parece que Revit solo está enfocado en edificaciones o proyectos no lineales, ¿no?
¿Qué otro tipo de estructuras puedo modelar con tecla estructuras? Aparte de un puente, una edificación. Bien, por ejemplo, nosotros hemos trabajado estructuras para minería bastante complejas, deforme, digamos, ¿no? Para uso para relaves, hemos trabajado también, por ejemplo, estructuras para fábricas de cementeras con estructuras complejas. Básicamente, yo diría que cualquier geometría se puede trabajar aquí en Tecla, ¿no? O sea, no hay alguna limitación para alguna geometría. Si es que hay alguna opción en la que no nos permite dibujarla o hacerla, digamos, con las opciones que tiene, que también ese caso lo tiene, por ejemplo, Revit, ¿no? Si es que ya no hay, es demasiado complejo hacerlo manualmente, se puede utilizar, por ejemplo, Grasshopper, ¿no? Grasshopper sí ya o Rhino con Grasshopper que nos permite hacer formas un poco más, mucho más complejas, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, espero que les haya parecido interesante esto lo del software Tecla Structures, ¿no? Eh, me dicen que Grasshopper. Si más o menos se ha escuchado al respecto de Dynamo, Grasshopper es más o menos parecido, no sirve para la programación visual, ¿no? Para poder programar de manera visual, así como se hace con Dynamo para Revit, ¿ya? También hay Grasshopper para Revit y Grasshopper para ese mismo Grasshopper, ¿no? Pero se puede usar en Revit, se puede usar también en Tecla y también hay unas personas que conectan Grasshopper con tabs, por ejemplo, entonces puedes pasar también desde Tecla o desde Revit de tabs, puedes interconectar diferentes software, ¿no? Ya, entonces, bueno, espero que, como le mencionaba, espero que les haya parecido interesante lo que es este webinar con respecto a Tecla, ¿no? Era un pequeño alcance de algunas de las cosas que se pueden hacer dentro del software. Si bien es cierto, es un software nuevo para TI, por ejemplo, no se ha dictado antes, ¿no? Pero no es un software nuevo en el mercado, es un software que ya tiene muchos años en el mercado, es muy usado en Europa más que todo, por ejemplo, ya. Y es dueño, pues, digamos, un software de la empresa de Trimble Connect, ¿no? Trimble Connect no solamente tiene, por ejemplo, este software para modelado, tiene software para topografía, tenemos los HoloLens también para que son realidad mixta y tiene una serie de opciones para lo que es el tema del entorno BIM también, ¿no? Ingeniero, Espero que les parezca, si tienen alguna consulta más, me avisan, por favor. Si no, yo creo que ya podamos dar por finalizado este webinar. Veo que alguien levantó eh, la mano. sí, ingeniero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos Sí, días, Oscar. buenos días. Con respecto a este programa y el robo estructural, más o menos cuáles serían las carencias entre cada uno, o mejor dicho, las diferencias entre cada uno con respecto a un análisis estructural, ¿no? O si se complementan de alguna manera, o existe de alguna manera una diferencia, por decirlo exageradamente abismal, ¿no? Ya, mira, de lo que más o menos he visto de robots y lo que he visto en el Structural Design, ¿no? Hay que tener en cuenta que el software que les estoy mostrando no es para cálculo, ¿no? Solamente para modelado de estructuras. Pero el que tiene el Tecla Structural Design tiene las opciones también para el cálculo de edificaciones parecidas a las que tiene el robot, ¿no? Ya si entramos a puntos, a temas específicos, sí no desconocería si es que hay algunas diferencias abismales entre ellos dos software, ¿no? Pero tal vez sí con SAP o con ETAPS, que son software que tienen, creo que ya un poco más de opciones, ¿no? Con el tema del análisis de tiempo historia y todo eso, que tiene un poquito más avanzado, ¿no? Pero te mentiría si es que existen algunas diferencias abismales entre estos dos software, ¿no? Bueno, entonces, muchas gracias a todos. Creo que estaban comentando que van a hacer un sorteo, me parece. Sí.
Si ya no hay ninguna consulta adicional, agradezco mucho a todos ustedes por haber asistido a este webinar, ¿no? Espero que les haya parecido interesante y pues por mi parte aportar un poquito de lo que he podido aprender a lo largo de estos años y sobre todo de este software, ¿no? Que, que nunca está de más pues de aprender nuevas cositas. ¿Ya? Muchas gracias a todos, que tengan un buen día y le doy la palabra pues para que continúen con lo que es el sorteo de las becas.